Padre bendito, en tus manos ponemos este tiempo de la palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú hables a tu pueblo, que tú nos hables a cada uno de nosotros por medio de tu palabra. Tu palabra es espíritu y es verdad, Señor. La palabra eres tú mismo, Cristo. Y queremos, Señor, que en esta mañana tú directamente hables a nuestros espíritus y que podamos, Señor, ser edificados en tu santa palabra. Te pido, Señor, que esta palabra no quede vacía, sino que haga en cada uno de mis hermanos la obra por la cual tú la enviaste. Que sea así en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermanos. En la reunión pasada vimos que Cristo, que Dios, en esta actualidad, Él tiene una obra. Él tiene una obra. Esta obra es la obra de Dios. Y actualmente Dios sigue trabajando. Dios sigue obrando en el mundo y en la vida de cada uno de sus hijos. ¿Y cuál es la única obra que Dios está haciendo en la actualidad? En la actualidad, lo que Dios hace, hermanos, es suministrar a Cristo en las personas. Lo que Dios hace es introducir a Cristo dentro de los hombres. Esa es la obra que está haciendo Dios. Una vez que Cristo está dentro de los hombres, Cristo desea, hermanos, seguir creciendo dentro de nosotros. Dios solamente no entra y se queda estático, sino que Dios dentro de cada uno de nosotros está haciendo una obra muy especial, porque Él se quiere ir agrandando dentro de nuestro ser. Él quiere alcanzar nuestra alma, incluso quiere alcanzar nuestro cuerpo, para que todo nuestro ser pueda glorificar a Dios de una manera completa, de una manera total. Cuando nosotros recibimos a Cristo, entonces Él entra a nuestro ser. Y de allí en nosotros comienza un caminar en la vida cristiana. Comenzamos a caminar en la vida cristiana. En ese caminar, Cristo se va agrandando. Cristo se va forjando dentro de nosotros. Y nosotros nos vamos amoldando a Cristo. De tal manera que en un momento no va a ser solamente una persona transformada, sino que van a ser millones de personas transformadas, millones de personas que han sido transformadas, que han caminado con el Señor, que han puesto su cooperación con el Señor para ser transformadas. En este camino estamos todos los que estamos aquí, y todos los hijos de Dios están en este camino. Ahorita Cristo precisamente se está forjando en cada uno de ustedes y se está forjando en mí para transformarme y unirme al grupo de personas que ya han sido transformadas. A este grupo de personas transformadas, Dios le llama la iglesia, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, la casa de Dios, el templo de Dios, la familia de Dios. La Biblia le llama de muchas maneras a este grupo de personas. La consumación de este grupo de personas es la nueva Jerusalén. Esa es la consumación de la iglesia. Nosotros ahorita estamos aquí dentro de la iglesia, pero la conclusión final de esta obra que está haciendo Dios en cada uno de nosotros es la nueva Jerusalén. Ahora bien, para llegar a este punto,
Dios está haciendo su obra. Y dentro de esta obra, Él tiene una administración. Él tiene una administración. A esta administración la Biblia le llama la administración de Dios. Le llama el plan de Dios. El plan de Dios. Le llama la economía de Dios. Economía de Dios. Le llama la dispensación de Dios. La dispensación de Dios. Todos estos nombres tienen refiriéndose al control de la obra que Dios está llevando a cabo. Hasta allá nos quedamos en la reunión pasada. Hoy vamos a ver todo esto con base bíblica. Hace 8 días no nos dio comprobar bíblicamente estos puntos, pero hoy lo vamos a hacer. Así que, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor allá en Primera de Timoteo. En primer lugar, hermanos, les quiero introducir en esta carta de Timoteo. Quiero decirles que esta carta fue escrita en el año 65. En ese tiempo, hermanos, Pablo detectó que la iglesia estaba cayendo en decadencia y por lo tanto Pablo exhortó a Timoteo para que él fuera a las iglesias y aplicara una vacuna. Aplicara la vacuna contra la decadencia de la iglesia. En ese momento, hermanos, se estaban enseñando doctrinas falsas, doctrinas que estaban ocasionando problemas en la vida de la iglesia. Por eso Pablo mandó a Timoteo para que él intervenga y detenga la contaminación, detenga los problemas que se estaban suscitando. Y ahora sí, vamos a abrir Primera de Timoteo y vamos a ver el versículo. A ver si llega esto. No le pasas mejor. Por favor, hermano. Gracias. Dice Primera de Timoteo 1:3. Dice de la siguiente manera: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En este pasaje podemos ver que dentro de la iglesia de aquel tiempo había algunos disidentes que estaban enseñando mitos, estaban enseñando fábulas, estaban enseñando genealogías. Todo esto eran falsas doctrinas, y todas estas enseñanzas al final de cuentas eran vana palabrería. Esta vana palabrería se oponía totalmente a la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles se centraba en Cristo y la iglesia. Es decir, la enseñanza de los apóstoles giraba alrededor del plan de Dios.
se centraba la enseñanza de los apóstoles en el propósito eterno de Dios. ¿Cuál era el propósito eterno de Dios? En que Cristo fuera suministrado a las personas. Ese es el gran propósito de Dios. Pero estas personas estaban enseñando doctrinas falsas que se oponían a este plan de Dios. Estas falsas enseñanzas, hermanos, estaban acarreando muchos problemas dentro de la iglesia. Dice la Biblia que estaban acarreando disputas entre los creyentes. Estas disputas no estaban trayendo edificación a la iglesia. No traían edificación a la iglesia. Esta palabra, si ustedes pueden ver esta palabra, si le regresas por favor. Esta palabra dice allí en el versículo 4, acarrean disputas más bien que edificación de Dios. ¿A qué se refiere la palabra edificación de Dios? Si lo leemos así de manera corrida, no le vamos a poder comprender. Por eso es necesario que veamos algunas versiones. ¿Qué es lo que nos dicen las versiones? Por favor. La siguiente. La siguiente. Miren lo que dicen las versiones. La Biblia de las Américas dice: ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones, en vez de avanzar el plan de Dios que es por fe. Estas discusiones estaban trayendo, hermanos, un retroceso en el plan de Dios. Por eso en esta versión podemos leer claramente que que este plan de Dios no estaba avanzando por las discusiones que estaban existiendo entre la iglesia. Y otras versiones más mencionan designio de Dios, obra de Dios, edificio de Dios y dispensación de Dios. Pero todas estas palabras, todas estas frases van relacionadas totalmente con este plan de Dios. Así entonces, hermanos, que el apóstol Pablo detectó que allí en la iglesia las discusiones no estaban haciendo que el plan de Dios avanzara. Ahora que ya podemos entender esto, podemos comprender correctamente lo que es edificación. Y edificación, hermanos, por favor la siguiente. La siguiente, es que no funcionó esto, hermanos, perdón. Dice, esta palabra edificación, su raíz griega es oikonomía. Esa es la raíz griega, o eso quiere decir en griego la palabra edificación, oikonomía, economía en español, que significa administración del hogar. Y esto, hermanos, va en relación con el plan de Dios, con la mayordomía de Dios, con la administración de Dios, dispensación de Dios y designio de Dios. Todas estas palabras las vamos a encontrar en la Biblia o en diferentes versiones de la Biblia. Lo que se deseaba, hermanos, ahí era, o lo que este versículo trata de dar a entender, es que en primer lugar Dios tiene una administración de su obra. Dios tiene una administración de su obra. En esta administración, Dios ya tiene contemplado todo lo que va a pasar en su iglesia. Dios, hermanos, ya tiene contemplado o tuvo contemplado todo lo que su iglesia ha pasado a través de los siglos. Incluso en esta administración de su obra,
Dios sabe lo que actualmente está pasando en todas las iglesias del mundo. Él sabe perfectamente cuántas iglesias más van a ser plantadas. Dios sabe quiénes van a llegar a las iglesias. Dios sabe, hermanos, los sufrimientos que atraviesan las iglesias. Dios tiene el control de todo. A Dios no se le escapa nada. Es por eso que Él tiene una administración de su obra. Incluso, hermanos, todos los grandes hombres que han contribuido y los que contribuyen actualmente en el avance de la obra de Dios, son hombres que Dios contempló en su administración desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía quiénes han sido los hombres que han puesto su corazón, que han puesto su vida para que el evangelio de Cristo siga avanzando. No hay ninguna duda en eso en nosotros, porque sabemos perfectamente, hermanos, que Dios tiene un control perfecto de su obra. Así que, hermanos, todo está en las manos de Dios, todo. Incluso, hermanos, dentro de la administración de Dios estamos tú y yo. Él sabe perfectamente, hermanos, todo. No hay nada, no hay ninguna cosa que no haya contemplado dentro de su plan. Él sabía perfectamente el día en que tú ibas a recibir a Cristo. Él sabía perfectamente la hora en que tú ibas a venir a escuchar un mensaje de la palabra de Dios. A Dios no se le escapa nada. Él sabía perfectamente que este día domingo los que íbamos a estar reunidos para escuchar su palabra, Él lo sabe todo, porque es su plan. Todo lo que pueda suceder en la vida de esta iglesia, Dios lo tiene contemplado, hermanos. Otra cosa que podemos ver en este versículo, hermanos, es que por las disputas que existían, los creyentes no estaban colaborando en el plan de Dios. Por el contrario, estas personas estaban, hermanos, estorbando en el avance de la obra de Dios. Así que entonces, hermanos, la economía de Dios es simplemente, si le pasas por favor, hermana, la economía de Dios es simplemente la administración de su gobierno. Es el manejo gubernamental de su plan, el cual tiene como fin dispensarse, impartirse o darse a sí mismo en la humanidad con el objetivo de edificar su casa. Eso, hermanos, podemos resumir en esas palabras lo que significa administración de Dios, plan de Dios, economía de Dios, dispensación de Dios. En eso podemos concluir lo que significa el plan de Dios. Pero luego, hermanos, tenemos otra palabra más en el versículo 6. Dice: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. En griego, la palabra desviándose es errando al blanco. Es muy importante, hermanos, notar que esta epístola fue escrita en un tiempo en que muchos cristianos se habían desviado de la senda original, en que muchos cristianos, hermanos, estaban errando al blanco central de la economía de Dios, del plan de Dios, y estaban prestando atención a otras muchas cosas, tales como el gnosticismo y el judaísmo. Esos eran los que estaban causando los problemas. Estos falsos cristianos, hermanos, querían introducir sus filosofías, querían introducir sus enseñanzas y sus prácticas y las querían mezclar con el evangelio de los apóstoles. Y todo esto
estaba, hermanos, distrayendo a los hermanos de aquel entonces del centro del plan de Dios. Hoy en día, aunque no hay ya, hermanos, personas que nos estén tratando de infiltrar en la iglesia sus filosofías, aún hay muchas cosas que nos distraen. Durante casi 20 siglos, el enemigo sutil no ha dejado de usar cosas aparentemente buenas para desviarnos, para desviar a los creyentes de seguir al Señor. Si nosotros dedicáramos un poquito más de tiempo al Señor, nos daríamos cuenta de que el enemigo, hermano, Satanás, persiste en usar hasta las cosas aparentemente buenas del cristianismo para distraernos del plan de Dios. Hoy nos pueden alejar del plan de Dios las distracciones mundanas, y esas, hermanos, las encontramos al alcance de nuestras manos. Incluso en nuestro propio hogar, en nuestra propia casa, hay muchas cosas que nos distraen de pasar tiempo con el Señor. La tecnología, hermanos, ha llegado a nuestras casas. La tecnología la tenemos en nuestro hogar. Y si no la sabemos controlar, se puede convertir en un distractor de nuestra vida espiritual y nos puede alejar del propósito de Dios. El propósito de Dios es que Cristo sea forjado en nosotros. Pero muchas de las ocasiones, cuando nosotros en nuestro hogar nos disponemos a leer la palabra de Dios, nos disponemos a orar, algo nos estorba, algo lo impide. El teléfono, la televisión, los programas que existen en internet nos distrae, hermanos, de tener un tiempo con Cristo. Nos distraen de poder tener un momento de comunión con el Señor. Y dejamos, hermanos, la Biblia, dejamos la oración a un lado y nos ponemos a ver otra cosa en la pantalla. Y nos ponemos a ver otra cosa en nuestro celular, cuando deberíamos de aprovechar ese tiempo para estar en contacto con el Señor, para tener un tiempo, hermanos, íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchas de las ocasiones Cristo no puede crecer dentro de nosotros, porque nos estamos apartando de su propósito. Estamos errando al blanco del propósito de Dios, que es que Cristo sea forjado dentro de mí. Hermanos, estaba yo leyendo un libro que dice que el 80% de los cristianos no es disciplinado. No es disciplinado, hermanos. No tenemos disciplina de estudiar la palabra. No somos disciplinados en tener un tiempo de comunión con el Señor. Si por lo menos, hermanos, tomáramos 20 minutos para estudiar la palabra diariamente, hermanos, Cristo crecería dentro de nosotros. Si tomamos unos minutos para dedicar al Señor y doblar rodillas, hermanos, y orarle al Señor, de veras que nuestra vida puede cambiar. Si por lo menos, hermanos, escucháramos 2 o 3 predicaciones a la semana, pero que estas predicaciones fueran basadas en la palabra del Señor, nuestro crecimiento, hermanos, estaría avanzando, estaríamos avanzando en esta etapa de transformación. Yo les reto, hermano, a que lo hagamos, a que tomemos en serio esto, a que no lo hagamos a un lado, sino que realmente, hermanos, valoremos el sacrificio de Cristo que hizo allá en la cruz por cada uno de nosotros.
Tenemos, hermanos, que tener una vida de comunión con Cristo. Si queremos avanzar en la vida cristiana, si queremos que Cristo sea forjado en nosotros, debemos de colaborar disciplinándonos. Cuando empecemos, hermanos, nosotros a tener un tiempo pequeño diariamente con el Señor, se va a convertir en un hábito en nosotros. Y después ya no vamos a estar satisfechos con ese poco tiempo que le dediquemos. Y vamos a querer más y más y más. Esto, hermanos, es real lo que les estoy comentando. Es real. Pero, hermanos, no solo las distracciones mundanas nos distraen de seguir a Cristo, sino que muchas veces las distracciones por las cuales nosotros erramos al blanco del plan de Dios, las encontramos en la propia iglesia. Las encontramos en la vida de iglesia. Hay iglesias, hermanos, que son muy grandes en número y que tienen muchas actividades. Incluso tienen enseñanzas para mujeres, para varones, para jóvenes. Tienen enseñanzas de todo tipo. Pero muchas de las ocasiones, todas estas enseñanzas están totalmente apartadas del propósito de Dios. Muchas iglesias, hermanos, tienen al mejor grupo de alabanza. Muchas iglesias invitan a los mejores expositores de la palabra. Y probablemente, hermanos, en ese momento tú te emociones y tú sientes que es la verdadera palabra de Dios y lloras y hasta te puedes caer. Pero, hermanos, todas esas prédicas, todas esas cosas que a veces suceden en la iglesia y que pareciera que son cristianas, en verdad, hermanos, pueden apartarnos del centro de la economía de Dios, del centro del propósito de Dios. Nosotros, hermanos, aquí como iglesia local, tenemos que darnos cuenta qué es lo que nos puede apartar del plan de Dios. ¿Qué te aparta? ¿Qué te está apartando a ti de manera personal? ¿Y qué nos está apartando, hermanos, de tener una comunión con Cristo dentro de la iglesia? Nos apartarán las envidias, nos apartarán las vanaglorias que sintamos cada uno de nosotros. Hay muchas cosas, hermanos. Hay muchas cosas que nos pueden distraer del plan de Dios. Es por eso, hermanos, que todo lo que hagamos aquí como iglesia, todo lo que se predique, todo lo que se enseñe, tiene que estar direccionado hacia el propósito de Dios. Tiene que estar direccionado hacia el plan de Dios. Ahora bien, hermanos, fíjense, es muy importante notar acerca de esta revelación que Dios le dio a Pablo. Es muy importante que nosotros notemos que por primera vez a un ser humano se le dio a conocer el motivo por el cual Dios había creado todas las cosas. ¿Cuál es ese motivo por el cual Dios había creado todas las cosas? Hasta la época de Pablo nadie lo sabía. Así que Dios tomó a Pablo y le mostró su motivo por el cual había creado todas las cosas. Esto, hermanos, era un gran misterio y había estado oculto desde todos los tiempos. Pablo fue escogido por Dios para revelar este misterio. Y este gran misterio que Dios le reveló a Pablo es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. La palabra en significa dentro.
Así que Cristo dentro de nosotros, para que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. Ese era el gran misterio que estaba escondido desde todos los tiempos. Así que, hermanos, el apóstol Pablo tuvo la responsabilidad de la administración de Dios. Él tuvo la responsabilidad. Las epístolas de Pablo completaron toda la revelación de la palabra de Dios. Si las epístolas de Pablo no se hubieran escrito, este misterio de Dios aún continuaría en toda la humanidad. Vamos a ver, hermanos, otros pasajes de la Biblia que nos van a ir aclarando esta situación. Colosenses 1, 24 y 25, por favor. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora el 25, miren, pongan atención en el 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Allí tenemos la palabra administración de Dios. Ahora, con lo que estamos, hermanos, explicando, ustedes saben que esta administración de Dios, su palabra en griego es economía, pero de una manera indistinta se usan estas palabras: administración, plan de Dios, economía de Dios, dispensación de Dios. Y ahí aparece la palabra administración de Dios. Prácticamente el apóstol Pablo está diciendo allí: de la cual fui hecho ministro según el plan de Dios. Eso es lo que quiere decir. En este versículo, hermanos, eso está mencionando el apóstol Pablo, que él fue hecho ministro conforme al plan de Dios o conforme a la administración de Dios. Esto quiere decir que Dios tiene una administración de su obra, para alcanzar su objetivo. Dios tiene una administración. Ahora bien, hermanos, Pablo formaba parte del gobierno de Cristo, formaba parte de la administración de Dios. Hoy en día, nosotros, hermanos, así como el apóstol Pablo, que fue un obrero de Dios, fue un trabajador de Dios, fue un empleado de Dios, de la misma manera, nosotros, cada uno de nosotros, estamos contemplados dentro del plan de Dios. Cada uno de ustedes está contemplado dentro de la administración de Dios. Nosotros somos obreros, nosotros somos trabajadores. ¿Y para quién estamos trabajando? Para Dios. ¿Y en qué estamos trabajando? En la obra de Dios. ¿Para qué trabajamos en la obra de Dios? Para que Cristo sea suministrado a las personas. ¿Para qué somos trabajadores de Dios? Para formar a Cristo en las personas. Esa es la obra de Dios. Y cada uno de ustedes, así como yo, tenemos la responsabilidad, hermanos, de trabajar en esto que es el plan de Dios. Es un gran trabajo. Es el mejor de todos los trabajos del mundo para laborar dentro de la obra de Dios. Aquí en la tierra todo es pasajero. Pero, hermanos, algún día, cuando seamos llamados por Dios y estemos allí delante de su presencia, todos juntos, cada uno va a recibir su paga. Cada uno va a recibir, hermano, su premio allá en el tribunal de Cristo. Otro versículo de Efesios, capítulo 3,
y versículo 2, capítulo 3, versículo 2 al 3, dice de la siguiente manera: si es que habéis oído de la administración, nuevamente ahí tenemos la palabra administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, y de aclarar, dice el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas. Si alguien de ustedes tiene un Nuevo Testamento interlineal y ven estos versículos, van a ver que la palabra en griego es economía. Y como ya mencionamos, la palabra economía se refiere a la administración de Dios, al plan de Dios, a la economía de Dios, a la dispensación de Dios. Así que entonces pudiéramos decir allí: si es que habéis oído del plan de Dios que me fue dado para que yo se los explicara, que por revelación ese plan me fue declarado el misterio que existía, y de aclarar a todos cuál es el plan del misterio escondido. Si aún al versículo 9 no le podemos entender, vamos a verlo en otra versión. Y esta versión dice, el versículo 9, el apóstol Pablo está diciendo: yo fui elegido por Dios para explicarles el plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Qué interesante, hermanos. Qué interesante que el apóstol Pablo fue el elegido de Dios. A él se le descubrió todo el plan, todo el misterio de la existencia del hombre en la tierra, al apóstol Pablo. Y él nos los explica de una manera muy interesante, hermanos. ¿Y cómo lo podemos describir? Traté de describirlo de esta manera. ¿Cuál es el plan de Dios? Este es el plan de Dios que estaba oculto hasta que Dios se lo reveló al apóstol Pablo. Ahora quiero que veamos Efesios 1:10. Efesios 1:10. Dice: y de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahora vemos la palabra dispensación. Yo creo que poco a poco vamos entendiéndole a la palabra del Señor de esta manera. Dice allí entonces: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quiero que veamos, hermanos, otra versión de este versículo, por favor. Dice: el plan de Dios, miren lo que dice esta versión, el plan de Dios que se cumplirá a su debido tiempo es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Quiere decir, hermanos, que el plan de Dios tiene una conclusión. El plan de Dios tiene una terminación. Y la terminación del plan de Dios es cuando Cristo tenga bajo su mando todas las cosas. ¿Y cuándo va a suceder eso? Eso sucede en la Nueva Jerusalén. Esa es la finalización del plan de Dios. Aquí termina el plan de Dios. Aquí termina. Y cuando esto suceda, Dios, Cristo, va a tener el control de todas las cosas. Así que, hermanos, entonces, el plan de Dios es que primero Él desea impartirse
o suministrarse en el hombre. Y si quiero ser repetitivo, hermanos, es para que lo acabemos de comprender. Probablemente ya no lo escuchemos y ya no lo enseñemos aquí, en este lugar. Pero quiero que quede muy claro en ustedes que el plan de Dios, en primer lugar, es que Dios desea impartirse o suministrarse en el hombre. Y en segundo lugar, Dios desea forjarse en el hombre para que el hombre lo pueda expresar de manera personal y de manera corporativa. Hace rato cuando cantábamos, cualquier persona que pudo llegar extraña a la iglesia, las personas pudieron decir: aquí se exalta a Dios, aquí existe Dios. Y estamos expresando, ellos pudieron ver, pudieron sentir, hermanos, que estábamos cantándole a un Dios vivo. Y eso es lo que quiere Dios, que con este grupo de personas se exprese a Dios. Así entonces, hermanos, miren, cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo viene a habitar en nuestro espíritu. En este momento, Él quiere empezar su obra dentro de cada uno de nosotros. Y la obra que quiere hacer Dios dentro de cada uno de nosotros es irse agrandando, es irse forjando dentro de todo nuestro ser. En este camino de la vida cristiana, porque estamos caminando en el camino de la vida cristiana. En este camino nosotros vamos avanzando, nosotros avanzamos en la vida cristiana. Pero si somos disciplinados y obedientes a Dios, este Cristo que recibimos se va agrandando cada vez en nuestra vida, y nosotros en este caminar, poco a poco, vamos a ir mostrándole a las personas que Cristo vive dentro de nosotros, que Cristo está haciendo una obra dentro de mí. Finalmente, hermanos, finalmente vamos a ser transformados. Esta persona es finalmente transformada. ¿Cómo es transformada esta persona? Por la obra del Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu. Hace momento cantábamos: donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Será verdad ese canto? ¿Es verdad que tú le estás dando libertad al Espíritu para que Él crezca dentro de ti? ¿O lo está restringiendo tu mente? ¿O aún tus pensamientos, aún tus actitudes están diciendo al Espíritu Santo: tú no tienes libertad, tú sigue nada más dentro de mi espíritu y allí mantente? No te metas con mis pensamientos, no te metas con mis decisiones, porque esas son mías. Si hacemos esto, hermanos, entonces no estamos colaborando con el Espíritu para llegar a este punto de la transformación. Para llegar a este punto de ser transformados, de verdad, tenemos que darle libertad al Espíritu Santo para que obre. Tenemos que darle libertad al Espíritu Santo, hermanos, para que Él siga creciendo dentro de mí. ¿Cuánto tiempo le dedicas al Espíritu Santo en tu casa? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Espíritu Santo a platicar con Él en la vida diaria que tú llevas? ¿Cuánto tiempo le brindas al Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo, hermanos, pierdes en otras cosas y no con Dios? Perdón, hermanos, pero esta es la palabra de Dios y es una palabra de exhortación también. ¿Cuántos? Muchas de las ocasiones desechamos las actividades de iglesia por excusas, por pretextos, por cosas, hermanos, que no nos permiten crecer.
cosas que son obstáculos para mi crecimiento espiritual. Yo te invito, hermanos, y a la vez esta predicación es para mí. En mí todavía hay defectos, en mí todavía hay pensamientos que a veces obstaculizan la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y yo te pido, hermanos, que oremos al Señor para que Él nos ayude a caminar en este camino de la vida cristiana para ser transformados. En verdad que este canto de donde está el Espíritu de Dios hay libertad, se haga real en nuestra vida. Dile al Señor: Señor, tienes la libertad absoluta en mi ser. Tienes la libertad absoluta para hacer lo que tú quieras con mi vida. Y cédele todos los derechos de tu vida al Espíritu Santo. Hazlo. Cédele todas las cosas al Espíritu Santo, hermanos, para que Cristo sea grande dentro de nosotros. Así que, hermanos, debido a que Dios deseaba que el hombre lo expresara, hay un versículo del apóstol Pablo que también lo menciona, por favor. ¿Ya no está? Bueno, por favor busquen Romanos 8:29, ¿sí pasó? Romanos 8:29, por favor. Dice este versículo: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El versículo dice que Dios nos predestinó, pero Dios no nos ha predestinado, hermanos, simplemente para que seamos santos. No nos ha predestinado simplemente para que seamos victoriosos, sino nos ha predestinado para que seamos conformados plenamente a la imagen de Cristo. Ese es el destino de cada uno de ustedes. Para eso Dios creó al hombre, para eso, para que el hombre, hermanos, fuera la imagen de Cristo. Cuando a ustedes les pregunten ¿para qué vivimos aquí en la tierra? ¿Para qué existimos aquí en la tierra? Tú dile: el propósito de Dios para ti es que tú seas conformado a la imagen de Cristo. Y en este caminar, hermanos, en este caminar en nuestra vida cristiana, no tenemos que caminar vacilantes, no tenemos que caminar de un lado para otro. Tenemos un modelo a quien seguir. Nosotros tenemos un ejemplo a quien llegar, y ese ejemplo es Cristo. A Él tenemos que seguir, a Él tenemos que mirar. No tenemos que mirar a los hermanos que pueden fallar. No, porque los humanos, hermanos, los hermanos aún son humanos y pueden fallar. El que no va a fallar nunca es Cristo. Él es nuestro modelo y de manera personal lo tenemos que mirar a Él. A Él tenemos que mirar, porque dice la palabra del Señor que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto es Cristo. A Él tenemos que mirar, a Él tenemos que llegar, hermanos. Así que, hermanos, estamos empezando tal vez muchos hermanos a iniciar un camino en la vida cristiana. Solamente les pido que miren a Cristo. Si no conocen quién es Cristo, cómo es Cristo, cómo actuó Cristo, yo les invito a que miren su fotografía de Cristo. Yo les invito a que miren la imagen de Cristo. ¿En dónde la encontramos? En los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí está la fotografía de Cristo. Y allí tú tienes que ver que Cristo era todo amor, que Cristo era todo humildad, que Cristo era manso,
que Cristo, hermanos, entregó su vida por Dios, por la palabra del Señor. Nosotros de la misma manera tenemos que seguir en nuestra vida cristiana mirando siempre a Cristo para que un día lleguemos a ser la imagen de Él, hermanos. Que Dios bendiga la palabra de este día, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios sea exaltado, hermanos. Que Dios sea exaltado. Porque Dios merece toda la gloria, toda la honra y la alabanza, mis queridos hermanos. Amén. Vamos a orar, inclinen su cabeza. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh Señor Jesús, gracias Padre. Gracias Señor bendito, porque tú eres un Dios grande, como lo cantábamos, como lo expresábamos, Señor. Y hoy te has manifestado también por medio de tu palabra. Alabo y bendigo tu nombre, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor bendito. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en este caminar de la vida cristiana, Señor. Tal vez haya penalidades, tal vez haya sufrimientos, tal vez haya angustias, Padre, pero contigo tenemos, Señor, la victoria ganada, Padre celestial. Tú eres el único que nos provee de todas las cosas para poder vivir en paz. Oh Señor Jesús, muchas gracias. Y yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo siga obrando en la vida de cada uno de mis hermanos para que ellos puedan ser transformados en su vida espiritual. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga y les dé una gran semana, mis queridos hermanos.